hermanos han pasado, pero es una bendición del Señor y doy gracias a Dios por ese privilegio que nos da. Hoy tengo la bendición del Señor de poder compartir un poquito, espero poder hacerlo de la mejor manera posible, a Jesús como maestro, una de sus facetas. Una de esas facetas que son tan interesantes es algo que cuando uno va estudiando este material que el pastor nos ha permitido como base, obviamente, del doctor Rafael Núñez, poder encontrar de verdad una riqueza muy interesante, ver esa óptica como él lo va presentando a Jesús como maestro y que espero yo poderlos transmitir en estos minutos que el Señor nos permita en este tiempo. Y sin duda que para arrancar de pronto, para iniciar el comentario que inician allí en el libro de Jesús como maestro, usted lo tiene en la pantalla, allí a su derecha, a su izquierda dice, todo lo que Jesús enseñó giraba en torno a la verdad sobre el mundo, la verdad sobre las relaciones, la verdad sobre Dios, las cosas que enseñó y la forma como enseñó sentó un ejemplo, sentó un precedente, sentó ejemplo para todos los grandes maestros que vinieron después de él. Y con esto en mente, que esta es una cita de los hermanos Bruce y Stan, que cita allí en el libro, es claro que el Señor Jesús, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Todo lo que está en torno a Él, arrancando desde allí, todo lo que Él hizo, todo lo como lo enseñó, las relaciones como lo dice con el mundo, con nuestro prójimo, deben estar basados en la verdad. Por eso es que la Escritura es la palabra de Dios, lo que el Señor nos enseñó es fundamento firme para poder tomar nuestras decisiones, es fundamento firme para poder asentarnos allí y poder soportar tiempos como los que vivimos. Por eso es tan importante que estemos allí anclados a la palabra del Señor. Y con esto en mente, mis hermanos, oremos un segundito simplemente para encomendar este tiempo al Señor y que el Señor sea el que nos ayude a aprender un poquito de Jesús como maestro. Bendito Dios, gracias, el privilegio que nos das y suplicamos que el Señor estemos atentos, que nos ayudes, que no sea yo sino tú, permitiéndonos aprender de ti como el maestro que tú eres. Padre, te pedimos tu ayuda y tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido hermano, cuando uno habla de Jesús como maestro, es importante empezar a ver que Jesús, hay algo que al ser maestro, en medio de nuestro entorno cristiano, de pronto hablemoslo a nivel de varias religiones, de pronto como nosotros como creyentes, vemos al maestro, vemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. También lo podemos ver de pronto como de pronto él hizo maravillas y prodigios. Y esto quizás de pronto eclipsa un poco, espero hacerme entender, esto no deja ver algo que es lo más importante, que es Jesús como maestro. Recuerda que el verbo se hizo carne, él es la palabra andando, pues por así decirlo de una forma mucho más de pronto coloquial, pero esa parte es la importante y algo que sí quisiera dejar dentro de esta enseñanza, si nos la llevamos allí, es que nunca sus milagros y su enseñanza estuvieron separadas, siempre estaban asociadas, siempre había el porqué, siempre había un cómo. Esa era un aval también que el Señor, cada vez que hacía un milagro, él daba ese, digamos, que era como algo que validaba lo que él estaba haciendo, lo que él estaba diciendo. Y muchos lo vieron. Y en ese caso, Nicodemo, en esa noche allí en Juan, cuando se acerca, él lo dice: Señor, nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y él lo reconoce y lo reconoce como por lo que él hizo. Así muchos de los judíos también reconocieron esa particularidad del Señor, no solamente por lo que hablaba, también sino por lo que hacía, sus milagros, y también por lo como lo decía, su carácter y su persona. Es también interesante ver que el Señor Jesús sentó un precedente interesante en cuanto al tema de la maestría, porque como él, digamos, fue una siempre constante interrelación con su alumnado, por así decirlo, que en este caso eran sus discípulos y también mucha de la audiencia que él tenía. Si hoy tú lo comparas a nivel de maestro, como maestro, tú, digamos, en nuestro medio, al hablar de maestro, tú de pronto vas a una aula, tú llegas y te sientas, vas de pronto a la universidad, vas de pronto al colegio, y tú te sientas de 8 a 12, y luego de 2 a 5, y bueno, terminó la jornada ya.
Pero con el Señor Jesús tuve una particularidad que no solamente era que Él les enseñaba, Él vivía en medio de ellos. Él compartía con ellos, comía con ellos, eh, compartían. Todo el tiempo era ese tiempo ahí, era el Señor mostrando su vida, no solamente en facetas, en algunas facetas, sino que era día a día. Y esa relación que debe haber entre el maestro y el discípulo es fundamental para que haya también esa comunicación de lo que se está enseñando. Y ese maestro como el Señor Jesús, ese maestro de maestros, nos dejó ese ejemplo, nos dio esa claridad frente a eso. Y nosotros como maestros debemos también tener esa claridad de poder acompañar a las personas de pronto a las que estamos discipulando y poder de pronto estar allí pendientes y estar allí con ellos. También es importante ver que otras cosmovisiones, por así decirlo, o religiones, aunque no nos ponemos de pronto, ellos no ven al Señor Jesús como ese maestro, como Dios, su divinidad. En cuanto a su maestría, en cuanto a la persona como él, como maestro, no lo reconocen con como ese estándar, como que con su facilidad de enseñar, con su facilidad, su profundidad de cómo lo decía, cómo escribía las cosas. Y es algo que pues trasciende también en medio de todas las culturas o cosmovisiones. Alguien lo quiso comparar con otros maestros y obviamente pues cuando Jesús se compara con otros maestros, nada, es el estándar mucho más alto. Algunos lo comparó, de pronto quisieron hablar, se habla de pronto de Buda. Buda fue una persona que fue de pronto muy displecente en su momento. Confucio tuvo una vida personal, se divorció. Sócrates, hablaban de él y Sócrates, aunque toda su profundidad tenía sus tendencias de homosexualismo. Y Mahoma entiendo que tenía permiso, según lo que él decía, y hablaba que él tenía permiso para tener 4 mujeres, finalmente tuvo como 11. Y obviamente pues ve uno finalmente una vida que nada tiene que ver. En cambio, cuando tú ves a Jesús y lo comparas con ello, el estándar del Señor es algo que pues finalmente uno no tiene ni palabras para decir, no, lo espectacular como él dejó ese estándar, como realmente lo que él es. Él es hombre, como lo hemos dicho, pero también es Dios. Y esa parte es algo que lo deja muy allá, incluso en medio de los mismos hebreos, de los hermanos hebreos o judíos que tenían la palabra del Señor. Esa parte, y tenían lo que se llama pues los 10 mandamientos, pues ellos tenían esa parte, para ellos es un orgullo. El Señor llega y es mucho más allá, mucho más alto de ese estándar, pero siempre, claro que está, aunque ese estándar es alto, siempre acompañado de gracia y de misericordia, ¿no? Entonces, finalmente con ello, el Señor, no, digamos, el carácter de Cristo como el Señor, esa forma como Él, su humildad, su fortaleza, su enfoque en la oración, su aterrizado, su apacibilidad, su energía, su amoroso, lo hacen como ese maestro de maestros. Pero también me gusta ese comentario que dice, pero sin sentimentalismo, siendo dinámico, pero tampoco autoritario. Esa parte también es interesante poderla ver. Ni es sentimentalista, sin dejarse de llevar de pronto de emociones, siempre centrado con unas emociones muy claras, muy concisas, controladas por el Espíritu Santo, pero tampoco sin ser autoritario, sin decir de eso que pues tiene que ser, ¿no? Siempre de una forma humilde, sencilla, como la de un niño. Muy bien. Frente a eso, obviamente, una de las características que tenemos que empezar a mirar es la autoridad de Jesús como maestro. Eso es importante que empecemos de ahí a arrancar, digamos, esta parte que estamos estudiando y ver que en esa autoridad que el Señor tuvo, por la forma como Él se comportaba, por la forma como Él vivía, por la forma que Él no tenía tacha, Él tuvo la oportunidad en medio de su andar y de su testimonio en medio de la vida de nosotros, de hacer revisiones a la ley, de hacer amplificaciones a la ley e incluso abolir algunas enseñanzas que habían sido transmitidas entre los judíos y las cuales también él revisó y abolió, realmente por así decirlo. Y eso es algo que vamos a seguir viendo aquí y espero pues lo podamos ver con más detalle.
Miremos un momentito si su merced quiere acompañarme en su Biblia, o pues está aquí también, aquí en el video de la pantalla, Mateo 5, del 38 al 39. Y vemos el ejemplo, por ejemplo, en donde él revisó la ley. Cuando uno dice que la revisó, quiere decir que él hizo una anotación allí y dice la escritura, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, ahora, ese pero le dice, bueno, espera un momentico, porque ese pero es, ahora yo, siendo el Señor de señores y Rey de reyes, dice, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te ofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuando tú miras el contexto de ojo por ojo y diente por diente, ese contexto quería, dentro del medio judío, era venganza, aunque era la justicia del Señor, justicia, pero también había cierto tema de venganza porque era pues ojo por ojo, o sea, si me hacían algo malo, pues obviamente yo lo devolvía, o algo así, algo así en esa forma. Pero cuando tú ya hablas de que no resistas al que es malo, antes viene a cualquiera que te ofotee la vejilla derecha y vuélvele también la otra, está el Señor también dejando un precedente importante, y es la gracia del Señor, que Él empieza a verse en todo lo que Él enseña, en todo lo que Él dice, en todo lo que Él, cómo Él lo lleva a los hermanos y va comunicando lo que el Señor va enseñando a cada uno de los hermanos judíos, al pueblo judío. Entonces aquí Él revisa la ley, espero dejarlo como claro, y les da la claridad frente a este versículo, frente a este tema de la ley, que es el ojo por ojo y el diente por diente. Unos versículos más atrás, en Mateo 27 y 28, el Señor amplió la ley, que ya es, eso se lo da a su autoridad. Y dice la escritura allí, habéis oído que os digo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, ese pero es también fenomenal, particular, es esa palabra que tiene ahí, pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús quería no solamente ir al acto como tal, que obviamente es pecaminoso, sino que ir al corazón mismo del problema. Como dice alguien, el problema del corazón es el corazón es el problema finalmente de nuestra vida pecaminosa, el corazón, las intenciones, lo que tenemos aquí. Y él que es, aquí amplió. No solamente le dijo, no, usted no come nada. No, si tú miras una mujer, o sea, esa intención que tú tienes aquí en tu corazón de hacer eso, ya es pecado. Y allí el Señor magistralmente amplifica, da claridad y enfoque a lo que está diciendo sobre lo que es cometer adulterio. Y así muchas cosas, porque él sopesa el corazón, con qué actitud hacemos las cosas. Puede que nadie te mire, nadie, pero el Señor sí está mirando constantemente en tu corazón cómo, con qué actitud, cómo haces tú las cosas, o si, por cómo estás procediendo. Y también, como les decía, también anuló. Si ustedes se acuerdan, Marcos 7, del 18 al 20, si ustedes se acuerdan, en el periodo intertestamentario, habíamos hablado en su momento sobre que pues obviamente estaban los fariseos, los saduceos, y habían introducido una serie de costumbres y una serie de cosas, el Tanar, y esta era una serie de rituales y de cosas que la gente guardaba con cierto sentido de purificación, por así decirlo, mas el Señor aquí les dejó muy clarito que ese tipo de costumbres no era lo que él quería que se guardara. Y él dice, y les dijo, también vosotros sois faltos de entendimiento, no comprendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Y decía, adelantito, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y todos ya sabemos, y espero que sí, si no, pues lo refrescamos. Es claro que obviamente no es el lavado de las manos, no es ese tema que contamina, aunque el lavado de las manos está muy de moda, obviamente, por todo este tema de pandemia, que es obviamente lógico y claro. Pero lo que estamos aquí hablando aquí con el Señor era que lo que contaminaba al hombre, los adulterios, las contiendas, las disensiones, las fornicaciones, nacen del corazón del hombre. Y eso es lo que quería enseñar al judío, que entendiera que eso realmente es lo que contamina al hombre. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado y guardar en nuestro corazón.
de lo que nos contamina. Y allí el Señor abolió este tema de la costumbre de las manos en el tema, para entrar al tema espiritual, obviamente, ¿vale? Muy bien. Y podemos entrar entonces ahora a pasar a una también de las, digamos, características fundamentales del maestro, que es esa forma de ilustrar sus enseñanzas. Eso también es algo que es espectacular en el tema como el Señor Jesús utilizó las paradojas o utilizó también, digamos, otras formas del lenguaje con el ánimo después de dar una comunicación, aunque en ese tiempo no habían videos como hoy tenemos y como este medio que está más de moda que por nuestra situación, donde es todo visual y a través de este medio. Él era consciente de que la audiencia que tenía enfrente eran personas que no tenían mucha estudio. Entonces él narraba y describía muchas sus enseñanzas y utilizaba también obviamente parábolas porque tenía su sentido tenía una riqueza en su lenguaje gráfico que permitía la comunicación y llegar a muchas personas y muchas personas poder entenderle, aunque había otras que no entendían. También la parábola, perdón, tiene una característica importante que la nombra Mateo 13, a 10, 13, en el 10 al 13, y dice, y lo leo para que lo tengamos presente, y acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él le dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se le ha concedido. Tenía ese sentido porque no a todos se le era dado, eran los discípulos, pero también esa parábola hay algo interesante dentro de la parábola, y uno es, antes del Señor Jesús, dentro de la escritura no hay parábolas, llegan las parábolas en medio en lo que son los evangelios, y ojo, mucho más ricas las parábolas en los evangelios sinópticos. Y su merced ha estado juicioso en sus escuelas dominicales, los evangelios sinópticos, acuérdense que son Mateo, Marcos y Lucas, que es diferente al de Juan, ¿vale? Entonces, y estos tres sí tienen mucho tema de parábolas. También después del Señor Jesús, ahí ya no hay parábola, uno no ve, Pablo, no ve ese estilo literario de la parábola, no se ve allí la parábola. También otra característica interesante de la parábola es que hay que ser realmente el Señor Jesús, realmente como tal, el maestro, para tú describir en una parábola juicio, justicia, gracia y misericordia, y todo llevarlo en equilibrio. Eso solo lo logra Él con su maestría, solo lo logra Él porque Él es el Señor. Y por eso esas parábolas son algo que pues son fundamentales. Wallace Whitby decía también frente a las parábolas, que las parábolas son como, al principio, si tú miras una parábola del Señor, tú puedes ver en ellas, digamos, todo un cuadro, toda una situación de escenas, de situaciones que se están dando allí. Vamos a ver la parábola de las vírgenes. Esa es una parábola que digamos, tenemos las 10 vírgenes, las vírgenes, y que están unas esperando, otras no. Allí ese es un ejemplo de parábolas. Y allí tú puedes ver una serie de gráficas y de información. Si tú te acercas un poco más a la parábola, puede ser un espejo para tu vida. Y si tú te acercas un poco más frente a la parábola, puedes ver cómo Dios habla, es una ventana de cual vemos a Dios y vemos su verdad. Es algo que nos permite tener esa claridad. Ese es un comentario que hizo el hermano Wallace Whitby frente a eso, frente al tema de las parábolas y cómo se deben entender de alguna forma desde el tema del punto de vista también lingüístico y también desde el punto de vista de enseñanza. Así las cosas, como dicen nuestros señores abogados en alguna forma, teniendo todo este tema así claro, obviamente ahí el Señor usó varios sentidos de figuras del lenguaje, ¿vale? O sea, hay varios estilos. Y pues vamos a estudiar un poquitito rápidamente aquí varios de esos estilos. Uno es la hipérbole. La hipérbole es cuando tú exageras los hechos. Ahora bien, una cosa es que cuando tú das un informe de los hechos que narras, hay personas que a veces narran los hechos y son bastante exagerados y a veces tienen cierto tema de engaño.
Mientras que la enseñanza exagerada, cuando el Señor Jesús cita esas hipérboles, esa hipérbole, esa enseñanza, con el Señor tiene es la finalidad, la verdad, y dos, la verdad, el sentido de que da una enseñanza, tiene un propósito sano, santo, limpio. Entonces, exagera, pero tiene un propósito claro, enseñar. Y un ejemplo de la hipérbole lo podemos encontrar ahí en Mateo 5:29, en donde dice, por ejemplo, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, y más adelante sigue, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, arráncala de ti. Entonces, muchos dirán, no, me toca arrancarme el brazo. No, no es esa la idea de arrancarse el brazo, ni arrancarse el ojo. El Señor muy claramente lo que está queriendo decir es que si te hace algo, si mirar te hace caer, mejor ten cuidado con lo que miras. O si tu mano derecha te hace caer, pues lo que tienes que hacer es retirarte, quitarte de ahí. Y miren que con esta gráfica exagerada un poco, que es la hipérbole, el Señor te da una enseñanza de que debemos cuidar lo que miramos y debemos cuidar lo que hacemos. Y si hay cosas que nos están haciendo, que nos pueden hacer caer o nos pueden hacer, debemos inmediatamente tomar otro rumbo y avanzar en el rumbo del Señor. Está la hipérbole. Otra forma de ilustrar las enseñanzas, otra forma del lenguaje es el símil. El símil tiene una característica importante porque primero utiliza adjetivos, sí, que son muy conocidos por las personas a las que se le está hablando. En este caso, como por ejemplo en el versículo que tengo yo de ejemplo, Mateo 10 al 16, Mateo 10, 16. Y el Señor, mucho de su pueblo sabía quiénes eran las ovejas, mucho de su pueblo sabía cómo eran los lobos. Y la característica del lenguaje en cuanto al símil es que utiliza la palabra como, o sea, es comparativo. Entonces, si miras el versículo, dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. El pueblo sabía qué era la oveja y sabía la peligrosidad del lobo. Por tanto, le decía de una forma gráfica, como las serpientes, astutos e inocentes. ¿Pero cómo? Como las palomas. Y con esto el Señor enseñaba de esta manera, de forma gráfica, al pueblo. Nos enseña también a nosotros. La metáfora, que es otra forma del lenguaje, que también tiene algo comparativo, parecida al símil, pero no, y una forma comparativa, pero no utiliza la palabra como, pero sí asocia algún elemento que también era muy conocido en medio del pueblo. Por ejemplo, Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces, mírate que el pueblo judío tenía muy claro qué era la sal. Y en ese tiempo no había refrigeradores ni nada de lo que tenemos hoy. La sal era muy usada para ayudar a que los alimentos no se corrompieran o no se descompusieran, no se dañaran. Así somos nosotros los creyentes en medio de esta sociedad. Si la sociedad está corrompida, Dios necesita de creyentes para mantener que esa corrupción no se expanda en la manera que a veces que se puede expandir en un momento dado. Y eso es lo que el Señor quería decir, que nosotros debemos mantener nuestra sana doctrina, mantener nuestras formas de sano evangelio, y eso permite que podamos ser sal en medio de este tiempo y podamos llevar a otros la palabra del Señor y podamos tratar de rescatar a muchos de esa perdición por no conocer al Señor Jesús. Y aquí nos está enseñando el Señor lo que es la metáfora y cómo es la sal y por qué esta enseñanza y el porqué de la enseñanza. Y este es un ejemplo, pues, de lo que es la metáfora. También utilizó otra forma del lenguaje que es la paradoja y la formulación de las preguntas. Paradoja, obviamente, porque tiene como una ambivalencia y allí
en Marcos 8:35 dice, quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Este es un ejemplo de una paradoja, ¿no? Que crea cierta duda, dice, pero ¿por qué quien salvará su vida la perderá? Entonces empieza a generar lo que el Señor Jesús empieza a generar lo que es la duda en medio de su público. Y esto es otra forma que el maestro empieza a dejar claro a los hermanos, y es que al generar la duda, esto te tienes que aprender a enseñar a pensar y a hacerte preguntas. Y ahí es donde nosotros como creyentes, yo el primero, ay, nos pega duro, porque a veces primero miramos, oramos, actuamos y luego pensamos. Entonces, ahí empieza la cosa. En el Señor debemos aprender a pensar, querido, y aprender verdaderamente a pensar bíblicamente. Y es importante tener eso como ahí, aprender a pensar, a hacernos preguntas. Cuando tú estás leyendo la escritura, es bonito que tú te hagas, oye, ¿por qué estos hermanos hicieron esto? ¿Por qué el hermano hizo aquello? ¿Por qué tal cosa? En los estudios que hacemos con el pastor los domingos, los sábados en la nochecita, mucho de esa dinámica es esa pregunta. Bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de aquello? Y empezamos a dar de pronto a nuestro parecer o a mirar de pronto. Y ahí es donde empezamos a generar, digamos, bueno, esto ocurre porque pasaba alguna situación que los permitía estar en esa condición. Entonces empezamos a revisar, a analizar. Y eso es parte de la enseñanza que el Señor Jesús hacía. Y también esto es una forma una de estas expresiones, la encontramos aquí en Lucas 29:24, también otra forma como el Señor también respondía a sus interrogantes, a sus interrogatorios, porque a él le interrogaban. A veces es bueno también responder con una pregunta. Recuerde que cuando se acercaron aquí antes de esta parte en Lucas 20:24, en el anterior, estaban preguntando al Señor que si era lícito pagar los impuestos. Y el Señor les dijo, mostrando un denario, y le pregunta, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, dijeron, de César. Y después ustedes muchos conocen y saben que dicen, bueno, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y empieza uno a ver aquí ya en estos versículos que nos vamos avanzando aquí en la enseñanza, a ver cómo esa forma extraordinaria del Señor para responder y para manejarla bien, para esos interrogatorios que le hacían, o el interrogatorio cuando tenía Mateo 21 al 25, de 25 al 26, cuando se le acercaron y le dijeron si el bautismo de Juan, de dónde era, y le preguntaban al Señor, estaban ahí los fariseos, y el Señor estaba ahí, le preguntaron que con qué autoridad hacía eso. Inmediatamente el Señor les hizo una pregunta, también dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no lo creíste, si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque no todos tienen a Juan por profeta. Y después de que él les dice, ellos dicen esto, le dicen, no sabemos, no lo sabemos. Y el Señor les dice, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, el Señor responde de una forma también haciendo esas preguntas y haciendo eso que las personas piensen y que uno pueda, digamos, enriquecerse ante la palabra del Señor. Y muy importante, como maestros, es importante que generemos la duda, que aprendamos, enseñemos a pensar, o como hermanos en el Señor. Y también a veces no es bueno que a todo nos lo den masticado, sino que también podamos hacer la investigación y podamos llegar allá, bueno, venga, esto es así, y es porque empiezas a hacer la investigación, a consultar comentario bíblico, comentario allí. Eso es una muy hermosa enseñanza. Y aquí, pues, digamos, terminamos ya esta parte, digamos, de ilustración, que es, digamos, una parte muy, digamos, central dentro de la enseñanza de Jesús como maestro. Pero también el Señor Jesús tiene unas facetas extraordinarias. Ya vamos ya terminando, mis queridos hermanos. Porque Jesús también enseñó de una forma reveladora. Reveló las verdades del Padre, varios
digamos, la tenemos de pronto, la tenemos enfrente, ese Dios Padre amoroso y misericordioso, pero también develó el corazón del hombre, el pecado del hombre. Y uno de los momentos en donde pasa esta situación, así que es como magistral, por así decirlo, en medio de la situación tan delicada que se estaba presentando, fue en Juan, digamos, lo vemos en Juan 8, del 1 al 12, cuando ustedes se acuerdan, varios judíos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron que pues obviamente la ley decía que la mujer que se sorprendía en adulterio pues había que apedrearla. Y el Señor dice, ahí les responde, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Y poco a poco cada uno se fue retirando porque obviamente cada uno era confrontado y sabía que era un pecador, así como somos todos nosotros, pero salvados y lavados por la sangre del Cordero. Y después dice, y agrega que al oír ellos eso, se fueron retirando uno a uno y lo dejaron solo a Jesús. Y de ahí para allá, ustedes se acuerdan que allí hay un diálogo y le dices a él, finalmente en medio del diálogo, también a ella le dice, mujer, no peques más, vete y no peques más. Y de una forma magistral, yo digo que magistral el Señor primero, le revela el pecado a todos esos hombres que estaban allí y se retiran. Y también le revela el pecado a esa mujer y lo confronta con gracia, con misericordia, pero y le enseña y le dice a ella, tampoco no peques más. Y le hace ver, entender que también estaba en pecado. Y eso es algo maravilloso, como él revela y va enseñando. En esta sola escena vemos cómo él confrontó tanto a los unos como a los otros para su gloria y para su alabanza. Otra faceta también es esa forma confrontadora, finalmente, del Señor Jesús. La confrontación es algo que tenemos que hacer a nivel de la palabra. La palabra tiene que estarnos confrontando. Es un espejo que tenemos que estar mirándonos allí, pero con el ánimo de ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él siempre tuvo en su mente, el Señor Jesús, al confrontar a sus discípulos, formar líderes, que luego de que él se fuera, pudieran estar fortalecidos en el Señor y pudieran ser llenos del Espíritu Santo y poder llevar ese encargo que él tenía. Un ejemplo de la parte confrontadora, Mateo 6:26, dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Confrontaba a veces la incredulidad, confrontaba a veces, recuerden que él, digamos, tuvo dificultades, vivió con ellos, sabían cómo eran ellos y él tenía que estar ahí, tenía que ser fuerte frente a esa situación también, no podía ser débil y no lo fue. Él tenía que enseñarles, él tenía que confrontarlos, tenía que mostrarles las debilidades, mostrarles las fortalezas, pero también tenía que capacitarlos, como les decía ahorita, para el liderazgo. Importante, la confrontación no puede estar desligada de la gracia, no puede estar desligada de la misericordia. Siempre el Señor, cuando confrontó, y mucho más nosotros, si confrontamos en un momento dado, debemos tratar de hacerlo con gracia y con misericordia. Y también mantener ese, y solamente Él, ¿no? Obviamente el Señor, puede mantener el equilibrio entre la gracia y la verdad. Es solo Él lo puede hacer y solo con la ayuda de Él podemos tratar de mantener ese equilibrio. Bueno, mis hermanos, vimos varias facetas, vimos la autoridad, vimos su capacidad de ilustración, su confrontación y su revelación y su confrontación, hermanos. Y realmente es esto de verdad algo hermoso haber podido, ya terminando, finalizando, de verdad haber enseñado este tiempo de Jesús como maestro. Y pues finalmente el Señor Jesús, vuelvo y lo digo, fue reconocido universal, aunque no todos lo reconocen quizás como alguien divino, sí es reconocido como un maestro excepcional. Pero para nosotros, gloria al Señor, sabemos perfectamente que Él es Dios y Él es hombre. Que se relacionó sin prejuicios, se relacionó sin problemas con los niños, se relacionó sin problema con las prostitutas,
se relacionó sin rechazo con los ricos y se relacionó sin distanciamiento de los leprosos. Él siempre estuvo ahí con uno, con otro, supo hacer esa enseñanza, como les decía, supo estar ahí. Por eso Él habitó entre nosotros. Estuvo con nosotros, sabe lo que sentimos. Hermano Hugo decía, gracias a Dios no tenemos psicólogo. Me parece de verdad interesante darle gracias a Dios, porque pues sí, uno encerrado todo el tiempo, Dios mío, Señor, no es fácil, pero tenemos al Maestro y Él nos da esa capacidad de soportar, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda, en Él, pues, Él sabe nuestra condición y sabe que somos hombres y podemos ir perfectamente a Él, a su trono de gracia y para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. La situación que hoy vivimos no es ajena a lo que Él sabe que estamos pasando por esto, pero Él sabe también que nos fortalece, nos sustenta, nos ayuda. Y finalmente, pues Jesús, esto supo esa relación con su maestro, con su discípulo, y finalmente uno tiene que decir su autoridad, dejó claro su autoridad para enseñar, su sabiduría para contestar, su santidad para vivir, su compasión al ministrar, lo colocan, gloria sea al Señor, por encima de todos los maestros de la historia del Señor. Bueno, con esto, mis hermanos, gracias le doy al Señor porque fue una bendición, de verdad que es una bendición haber enseñado al Señor Jesús como maestro, es un gozo, de verdad que fue un privilegio, es de verdad una bendición excepcional, una bendición muy bonita, el material es hermoso y poderlo compartir con ustedes, mis hermanos, ha sido de verdad un privilegio. Mis hermanos, oremos y que el Señor nos permita seguir conociendo al Señor Jesús en sus diferentes facetas, como los hemos ido conociendo, como maestro, como siervo, como Dios, como hombre. Y que mi Señor, pues, el Señor nos ayude a que podamos tenerlo muy presente, que Él es maestro excepcional y sus milagros y su palabra van relacionadas, siempre están ahí de la mano. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, gracias, Señor, porque tú eres un maestro excepcional, Señor. Cada una de tus palabras, Señor, cada uno de lo que tú nos enseñas, ayúdanos, Dios mío, que podamos tenerlas guardadas en el corazón, aplicarlas, poder aplicarlas de una forma bíblica y correcta. Que Dios mío, Señor, que cuando estemos mirando la Escritura y leyendo esos pasajes, veamos ese maestro precioso que tú eres, Señor, y entendamos un poquito más el sentido como lo decías y el propósito como lo decías y el por qué lo decías. Gracias, bendito Dios, por este tiempo de enseñanza bíblica y gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas, Dios mío, Señor, en Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, buenas noches. Gracias,